Bueno, hoy vamos a estar discutiendo sobre lo que implica la resolución de una ecuación exponencial. Primero vamos a empezar por definir qué es una ecuación exponencial. Como el nombre lo indica, si tú estás frente a una ecuación, debes estar frente a una expresión que involucre un signo de igual. Y por ser ecuación exponencial, además deberás tener en juego exponenciales. ¿Está? ¿Qué implica resolver una ecuación exponencial? Implica hallar el o los valores de la variable independiente, que generalmente representamos por X, pero sepan que puede ser cualquier otra letra, para los cuales la igualdad se cumple. Es decir, reemplazados en esa expresión las X por las supuestas raíces o soluciones, transformamos esa ecuación en una igualdad numérica. Yo qué sé, 8 igual a 8, 0 igual 0, menos 15 tercios igual menos 15 tercios. Bien. Ahora, a la hora de resolver una ecuación exponencial, o sea, intentar despejar la variable, nos encontramos con que vamos a tener que recurrir a una serie de propiedades que nosotros ya habíamos aprendido cuando trabajamos en el tema de potenciación. Las principales propiedades con las que vamos a trabajar son las que aparecen resumidas en esta tablita, pero sepan que no son las únicas. Por ejemplo, 1 a la n, el 1 elevado a cualquier valor, n es un número natural, me da 1, ¿tá? Lo cual es lógico. Recuerden que 1 a la 8 significa que vos tenés, por ejemplo, 1 por 1 por 1 por 1, 8 veces, y eso obviamente nos da 1. Después, a la 1 es a, otra vez coherente, el a repetido una sola vez es el propio a. Cualquier número a la 0 que te da 1, y esto siempre y cuando la base de la potencia por definición tenía que ser mayor que 0, distinta de 1, ya lo sabíamos. Bueno, después acá tenemos producto de potencias que tienen la misma base, dejamos la misma base, sumamos los exponentes. Si tenemos un cociente de potencias que tienen la misma base, dejo la misma base, resto los exponentes. Bueno, acá potencia de potencia, dejo la misma base, multiplico los exponentes. ¿Qué pasa si tengo un cociente todo elevado a la n? Bueno, puedo hacer la enésima potencia del numerador y del denominador divididos. Y así sucesivamente. Es decir, estas son un poco las propiedades que manejamos cuando trabajamos en el tema de potenciación. Son válidas también acá con las ecuaciones exponenciales y haremos uso de ellas para intentar resolver la ecuación. Ahora, vamos a empezar trabajando con un tipo muy especial de ecuación exponencial. Nosotros vamos a empezar trabajando con ecuaciones sencillas, como esta que está acá, propuesta en este ejercicio, que es una ecuación que en principio solamente involucra un término a cada lado del signo de igual. ¿Está? Bueno, para resolver esta ecuación, yo tendría que despejar de aquí el valor de la variable independiente, es decir, de la x. Y nosotros cuando estuvimos trabajando con las situaciones de la vida que implicaban un modelo exponencial, ya habíamos estado diciendo que para despejar algo que estaba en el lugar de un exponente, íbamos a tener que utilizar la operación contraria a la exponencial, que era el logaritmo. ¿Está? Entonces, yo sé que si quiero despejar algo que está en el exponente, voy a tener que recurrir a aplicar logaritmo. ¿Pero qué logaritmo? Un logaritmo que tuviera la misma base que tenía la base de la exponencial. O sea que voy a utilizar un logaritmo en base 2, como decimos nosotros. ¿Está? Recuerden, vamos a pasar a compartir mi cuaderno. Recuerden que habíamos estado hablando de que el logaritmo de A en base B es una cantidad C tal que B a la C te tiene que dar A si trabajaste bien. El A mayúscula era lo que yo llamaba el logarimando,
el b es lo que llamo la base, y el c es lo que llamo el logaritmo propiamente dicho. Entonces, la base elevada al supuesto resultado te tiene que dar el logaritmando. Así se definía esta operación. Pero después habíamos visto que para que esta operación existiera, teníamos que cumplir ciertos requisitos, en particular 3. El logaritmando ser positivo, no existe el logaritmo de un número negativo ni el logaritmo de 0. Después tenía que ser la base positiva y además distinta de 1. Estos eran los 3 requisitos para que el logaritmo existiera. ¿tá? Luego habíamos visto una serie de propiedades que las vamos a ir después puntualizando cuando entremos en el tema logaritmo propiamente dicho, y habíamos hablado de que según la naturaleza de la base, es decir, cuánto valiera la base, podíamos incluso hasta llegar a tener 2 teclas en la calculadora, una, vamos a llamarle casos particulares, con una tecla que en realidad se llama log, van a estar calculando lo que yo llamo un logaritmo decimal. ¿Cuál es el logaritmo decimal? Es un logaritmo donde la base vale 10. Que si la base es 10, solemos prescindir de ella y escribir simplemente así, log a. El otro logaritmo muy particular era lo que yo llamaba un logaritmo neperiano, que estaría representado por ese ln, ¿tá? Logaritmo neperiano, o L mayúscula también, ¿está claro? Logaritmo neperiano. En este caso, la base es el número e. La base es el número e. Cuando la base es el e, solemos escribir LNA o L mayúscula A y se sobreentiende lo mismo. ¿Está? Ahora, cuando yo quiero, digamos, vos tenés un a la f de x, ¿está? La base positiva, distinta de 1, para que esta operación exista. ¿Está claro? Como la incógnita estaría en el exponente, esto sería una exponencial. Dijimos que si queremos despejar algo que está en el lugar del exponente, en el exponente, vamos a tener que aplicar la propiedad contraria a la exponencial y es el logaritmo. Pero vas a tener que aplicar un logaritmo que tenga la misma base que tiene tu exponencial. O sea, necesito un logaritmo en base a. ¿Está claro? Y acá lo que sea en el lugar del logaritmando. Pero necesitas que la base del logaritmo sea coincidente con la base de la exponencial. Veamos cómo aplicamos esto entonces en nuestro problemita. ¿Tá? Voy nuevamente a pasar a la otra cámara. Bien, y retomamos. Dijimos entonces que si yo quiero despejar algo que está en el exponente, voy a tener que aplicar logaritmo. Y en este caso un logaritmo de base 2, ¿tá? La misma base que la exponencial. Muy bien, si vos vas a aplicar un logaritmo en base 2, vas a tener que empezar por considerar que para no alterar la igualdad que me están dando de dato, yo voy a tener que afectar los dos miembros de la ecuación de una misma operación. Es decir, si voy a aplicar logaritmo en base 2 en el primer miembro, también voy a aplicar logaritmo en base 2 del otro lado. O si aplico logaritmo neperiano de un lado, también aplico logaritmo neperiano del otro. O si aplico logaritmo decimal de un lado, también aplico logaritmo decimal del otro. O sea, mientras a los dos miembros de una igualdad los afectes de la misma operación, no alterás el hecho de tener una igualdad. Pasás a tener otra, pero una igualdad al fin. Bueno, si yo aplicara logaritmo en base 2 de los dos lados, el problema que voy a tener es que no tengo una tecla en la calculadora que me calcule un logaritmo en base 2. Yo solamente tengo una tecla que me calcula logaritmo en base 10 y logaritmo en base e.
Entonces, descartemos, que sería lo más corto, aplicar de los dos lados un logaritmo que tenga la misma base que la exponencial, y pensemos en, digamos, las herramientas de que disponemos. Entonces yo voy a aplicar de los dos lados logaritmo, pero no va a poder ser en base 2. Voy a aplicar, por ejemplo, de los dos lados logaritmo neperiano. Entonces aplico de los dos lados el ln o la L mayúscula, si querés, que es logaritmo neperiano. ¿Está? De este lado, en el segundo miembro que me quedó logaritmo neperiano de 1, había una propiedad de los logaritmos que decía que el logaritmo de 1, no importaba en qué base estuvieras, siempre da 0. ¿Está claro? Logaritmo de cualquier, digamos, base, pero logarimando 1, siempre da 0. Entonces, esto ya lo cambio por su resultado, que es 0. Pueden probarlo en la calculadora. Ponen ln1 y van a ver que les da 0. Bueno, mientras tanto, de este lado nos quedó el logaritmo de una potencia, así que voy a recordar esta hermosa propiedad de los logaritmos, que dice que cuando tengas el logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante de la palabra logaritmo y puedo escribir así. Entonces, yo voy a pasar el exponente, que sería el x2 menos 9, delante de la palabra logaritmo y me va a quedar de este modo. Y entonces, acá tengo en el primer miembro una expresión totalmente factoriada, quiere decir que consta de un solo término, porque los signos de más y menos fuera de paréntesis son los que separan términos, y yo no tengo ningún signo de más o menos fuera de paréntesis que separe términos, así que vos tenés un solo término, que es el resultado de multiplicar entre sí dos factores. Uno es el x2 menos 9 y el otro es el logaritmo de 2. Pero para que un producto te dé 0, propiedad jankeliana, debería hacerse 0 por lo menos uno de los factores que integra el producto. Ahora, el logaritmo de 2 no vale 0, porque si vos lo haces en la calculadora, ojo, la tecla DLN, el logaritmo neperiano de 2 te da 0,69, así que para que este producto te dé 0, como este no puede hacerse 0, lo único que te queda es pedirle a este factor que se anule. Y como esto es de segundo grado, vas a sacar dos raíces, la podés sacar por despeje, x2 igual 9, x igual más menos raíz cuadrada de 9, que sería 3, o, como habíamos visto, esta resta que está acá, si vos pensás que el 9 es un 3 al cuadrado, un 3 a la 2, termina siendo la resta de 2 cuadrados o, en definitiva, lo que yo conozco como producto notable o cuadrado perfecto. Voy a pasar momentáneamente a compartir para explicarles algo. Bien, y lo que quiero explicar es lo siguiente. Cuando ustedes tienen la resta de 2 cuadrados, esto es lo que yo llamaba un producto notable o cuadrado perfecto, que se podía factoriar escribiendo a más b por a menos b. Fíjate que si vos tenés un x2 menos 9 y me decís que este 9 lo podés cambiar por un 3 a la 2, o sea que puedo escribir x2 menos 3 a la 2, vos tendrías la resta de 2 cuadrados, donde en el lugar de la a habría una x y en el lugar del b habría un 3. Por lo tanto, según la regla de factorización, puedo reemplazar esta resta por un x más 3 por x menos 3. Y eso es lo que aparece en el PDF. En lugar del x2 menos 9, cambié por el x más 3 por x menos 3. Y eso lo tenía igualado a 0. Pero otra vez propiedad jankeliana. Para que un producto me dé 0, o se hace 0 el primer factor, y de acá sacás la primera raíz, o se hace 0 el segundo, y de acá saco la otra. Y entonces llego a la conclusión de que las raíces o soluciones de esta ecuación exponencial son
x3 o x0, o x menos 3. ¿Está? Si vos reemplazás la x por menos 3 en la expresión de partida y haces cuentas, llegás 1 igual a 1. ¿Tá? Porque te quedaría 2 a la 0, que es 1, igual a 1. Y si lo haces por el otro valor, te da lo mismo. O sea, siempre yo puedo verificar que no me haya equivocado al resolver una ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora voy a pasar al repartido práctico que ustedes tienen. Denme un minutito. Ustedes tienen en la plataforma un repartido práctico que ya supuestamente habíamos estado trabajando y que yo les había dicho que podían empezar. En él, en las primeras partes, ustedes se encontraban con, digamos, ejercicios de función exponencial que podían resolver. Entonces, como habíamos visto, pedían simplemente en su mayoría hacer la representación gráfica de la función y luego a partir del gráfico razonar dominio, recorrido, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahora, después venía un paquete 2, que es el que voy a empezar entonces a discutir, donde se pide resolver las siguientes ecuaciones exponenciales. Y aparece un listado de muchas ecuaciones exponenciales para resolver. ¿Tá? Vamos a ir viendo cómo trabajar. Ahora, si alguien empezó a ver el material que tienen en, digamos, los PDF teóricos, habrán visto que las ecuaciones exponenciales yo las divido o las clasifico a manera de ordenar un poco mi trabajo en dos grandes paquetes. ¿Sí? Aquellas ecuaciones exponenciales que pueden ser llevadas a la forma a la f de x igual a la g de x, con un a mayor que 0, un a distinto de 1, ¿tá? Son ecuaciones exponenciales entonces sencillas, digamos así, son igualdades de dos exponenciales, pero con la característica de que tienen la misma base. Y luego acá coloqué las ecuaciones exponenciales que no pueden ser llevadas a la forma anterior. No pueden ser llevadas a la forma anterior. Muy bien. ¿Cuándo yo voy a pensar que tengo una expresión de este tipo? Bueno, cuando directamente veas esto, igualdad de dos exponenciales que tienen la misma base, o una ecuación exponencial que consta de un solo término a cada lado del signo de igual. Aunque no tengan en principio la misma base esas exponenciales, contamos con propiedades que nos permitirían poder llegar a este formato anterior. Y luego, las ecuaciones exponenciales que no se ajustan a este formato son generalmente las que constan de varios términos a uno o a los dos lados del signo de igual. ¿Está? Yo voy a empezar a trabajar primero con estas ecuaciones exponenciales sencillas. Vamos a ir viendo distintos tipos de planteo o de propuesta y recién después vamos a ver cómo resolver estas que no pudimos ajustar a este formato. ¿Está? Para resolver este primer tipo de ecuación, nos vamos a valer en un teorema sencillo que establece lo siguiente. Si vos tenés un a la f de x igual a un a la g de x, con un a que es mayor que 0 y distinto de 1, entonces resolver dicha ecuación será equivalente, o sea, será lo mismo a resolver la igualdad entre los exponentes.
Repito, importantísimo teorema que de poder aplicarlo me permite rápidamente acceder a la o las soluciones de este tipo de ecuación. Mi problema es que no siempre me dan de dato una ecuación exponencial que se ajusta a este formato. Es decir, es igualdad de dos exponenciales que ya tienen la misma base. ¿Está? Entonces a veces el trabajo es someter la expresión de partida a las transformaciones adecuadas como para generar este formato de expresión. Bueno, yo voy a tomar de entonces el bloque 2 que hablábamos, voy a tomar el primer ejercicio que tengo, le voy a llamar A si quieren, y sería, me piden resolver la ecuación 13 a la x más 1 igual a 1. Y es parecida a la que hicimos hace un momento. Pero también voy ahora a tomarme el trabajo de ver si puedo llevar esta expresión al formato que menciona el teorema. O sea, ¿podré yo transformar esta ecuación que consta de un solo término a cada lado del signo de igual y que por lo tanto sospecho que quizás responda a este formato si la transformo rápidamente? Bueno, veamos lo siguiente. Había una propiedad de la potencia que decía que cualquier número a la 0 daba 1. Entonces, si yo tengo el 1 acá, puedo aplicar la propiedad al revés, podría decir que este 1 fue el resultado de elevar a la exponente 0 una determinada base. Entonces, ¿por qué no pensar que este 1 que está acá lo podrías reemplazar por un 13 a la 0? Cualquier número a la 0 da 1. ¿Y qué gano? Que entonces lo que me acaba de quedar es una expresión que responde a este formato. Con una A, que en este caso es 13, o sea que por lo tanto es mayor que 0, y además es distinta de 1. Así que entonces, según el teorema que nosotros vimos, resolver esta ecuación era equivalente, era lo mismo que resolver la igualdad entre los exponentes. Y como yo, vuelvo a mi caso, yo tenía entonces un 13 a la x más 1 igualado a un 13 a la 0, las bases eran iguales, entonces vos tenés en el lugar del f de x, este x más 1, y en el lugar del g de x, este 0. Entonces, esto se va a cumplir si, solo si, según el teorema anterior, los exponentes coinciden. O sea, el f se iguala al g. Y de acá voy a despejar la raíz, la solución, y en este caso aparentemente la solución del ejercicio es una sola. O sea, la solución es solamente el valor menos 1. Chequeemos a ver si está bien. ¿Realmente será x igual menos 1 la raíz de esta ecuación? Bueno, significa que si yo voy a la expresión de partida y cambio todas las x por menos 1, se cumpliría la igualdad. Bueno, fíjense que acá es menos 1 más 1, 0 en el exponente. 13 a la 0. Bueno, cualquier número a la 0 dijimos que daba 1. Entonces te daría 1 de este lado, 1 del otro, la igualdad se cumple, el problema está bien. ¿Está? A ver, voy a pasar a uno más. Saco y en orden vamos al siguiente. A ver, voy a hacer lo que sería el B. Supónganse que se están desplazando horizontalmente en el listado de ejercicios que les di. 4 a la x más 2 igual a 4. Bien,
Se trata de una ecuación exponencial, es ecuación porque hay un igual, es exponencial porque hay por lo menos incógnita en el exponente en un lugar, y entonces, como a su vez tengo un solo término a cada lado del signo de igual, pienso o sospecho que quizás esa expresión voy a poder resolverla por el teorema que dice que si tengo una igualdad de potencias que tienen la misma base, con una base mayor que 0 y distinta de 1, entonces resolver esta ecuación será equivalente a plantear la igualdad entre los exponentes. Importantísimo teorema. Entonces volvamos a nuestro ejercicio. 4 a la x más 2 igual a 4 solito. Bueno, fíjate que este 4 que no tiene exponente, te podés imaginar que tiene un 1. Así que yo puedo considerar que acá tengo la igualdad de dos potencias que tienen la misma base. O sea, en este caso, en el lugar de la A tenés un 4, que es mayor que 0, y además es distinto de 1. Así que resolver esta ecuación va a ser equivalente, según el teorema, a resolver una igualdad entre los exponentes. Y si vos despejás de aquí el valor de la x, te termina dando que la raíz es de nuevo menos 1. Bien, voy a pasar a lo que sería el D, que dice 3 a la x más 4 igual a 81. Bueno, es una ecuación exponencial porque tiene un igual y por lo menos una exponencial, ¿sí? E incógnita en el exponente. Así que voy a, y como tengo además un solo término de cada lado del signo de igual, voy a sospechar que voy a poder llevar la expresión al formato a la f de x igual a la g de x, mediante transformaciones adecuadas, con una a que sea mayor que 0 y además distinta de 1. ¿Está? Y entonces, en ese caso, podré aplicar que a la f de x igual a la g de x será equivalente a resolver la igualdad entre los exponentes. ¿Está? Esa es la idea o es el principio en el cual me voy a basar para poder resolver el ejercicio. Entonces, vuelvo a mi ejercicio, vuelvo a mi ecuación. Obviamente no tengo la igualdad de dos potencias que tengan la misma base, pero empiezo a observar este 81, este número tan voluminoso, ¿no lo podré escribir como una potencia de base 3? ¿No lo podré cambiar por 3 a la algo? Y bueno, fíjate que el 81 es 3 a la, y fíjate, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, o sea que es 3 a la 4. Al hacer esta pequeña transformación, de cambiar el 81 por el 3 a la 4, conseguiste quedarte con una ecuación que tiene el formato del teorema Verde. Es igualdad de dos potencias que tienen la misma base, una base positiva distinta de 1, y entonces resolver esta ecuación será equivalente a pedirle a los exponentes que se igualen. Y cuando voy a despejar de aquí, el valor de la variable te da en este caso 0. Así que la solución de este ejercicio, en este caso, es el 0. Bien, vamos a dejar por acá. La idea es que con estas herramientas ustedes puedan ir entonces al repartido e intentar empezar a discutir esos primeros ejercicios de aplicación.